Hola, 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 ¿cómo les va? Buen día, buen martes, buen y helado martes. ¿Cómo amanecieron hoy? Ya sé, con frío, pero ya no nos sorprende, ¿no? Porque estaba anunciado. ¿Viste que decían 0 grados? Bien, la sensación térmica en este momento es de 0 grados y la temperatura real es de 1 grado. Mucho, mucho frío. Abrigate, por favor, porque te podés enfermar. Hoy sí que no hay manera de no sentir el frío. 18 grados la máxima prevista para hoy. Por suerte se va a poner cálido durante el día por el sol, pero eso no quiere decir que no tengamos que soportar después otra vez temperaturas bajas. Para hoy se espera una máxima de 18, mañana entre 6 y 15 grados. Con aumento de nubosidad, por eso lo de la máxima que va a estar bastante más abajo que hoy. O sea, mañana el día seguramente lo vamos a sentir más fresquito que hoy precisamente por la falta de sol. Pero el jueves aparentemente se recupera de nuevo el sol, se recupera, Febo va a asomar con todo. 4% posibilidad de precipitación mañana me indica, un 3% el jueves, no es mucho, pero por ahí, ¿quién te dice? Las temperaturas van a aumentar un poquito hacia el viernes, entre 7 y 19 grados, sábado entre 6 y 19 grados, pero vuelve a caer inmediatamente. Y el domingo de nuevo, 1 gradito de mínima, 17 de máxima. Así que 29, el día de los ñoquis helado va a estar. Pero ya estamos en invierno, así que habrá que apelar a todos los recursos para abrigarnos. Bien, hoy la verdad que viendo también lo que ocurrió más allá de esto tan folclórico que fue la nevada, que fue poquita, pero que sirvió para que se ocupen los medios ayer toda la mañana prácticamente del tema. Después nos enteramos que además con los vientos fuertes que ingresaron hubo crecida del mar, por ejemplo en la zona de Mar del Plata, de Claromecó, donde hubo inclusive destrozos por ese viento. Más allá de eso, ya estamos en pleno invierno y con bastante fresquete. Bueno, y mirando qué pasa hacia Medio Oriente, ¿no? La guerra que se detuvo o no. Bueno, en principio vamos a hacer un repaso de lo que ocurrió en las últimas horas. China, que condenó los ataques de Estados Unidos a Irán, por ejemplo. China se alineó, como se pensaba, del lado de Irán y no del lado de Estados Unidos y de Israel. Lo mismo pasaba con Rusia. Milei, el presidente argentino, que acompañó la decisión de Trump de intervenir en la guerra entre Israel e Irán, que fue cuando bombardeó la planta nuclear, pero con la intención de que sirva de escarmiento para que detengan la guerra. El Papa León XIV, que instó a la diplomacia internacional a evitar un abismo irreparable. Tras eso, Irán lanzó un ataque contra una base militar estadounidense en Qatar, esto tras el bombardeo de Estados Unidos. De allí en más se habló de un acuerdo de alto al fuego, pero hubo también confusión, porque en forma unilateral se había dicho que se había llegado a un acuerdo, pero ahí nomás Israel denuncia que Irán no respetó ese alto al fuego, con denuncias cruzadas, amenazas de nuevos ataques. Así está la situación. Es decir, nadie aparentemente paró los bombardeos a pesar de este acuerdo que está moribundo, como veo que acá titulan, ¿no? Todos tenemos la idea, algunos hasta festejaron de que esto termine, esta guerra termine siendo unos pocos días, pero la cuestión es que no se ha parado. En el medio de tantas polémicas, ¿no? Donde un canciller israelí, por ejemplo, celebró el ataque a Irán utilizando la frase de Milei, "Viva la libertad, carajo", lo hizo a través de X. Para el embajador israelí en Argentina, dice que no ve una amenaza para nuestro país por esta situación, pero que trabajan todos los días en la prevención. El tema es que Irán está amenazando con cerrar el estrecho de Hormuz, que es clave para el tránsito del petróleo. Trump exigió a los petroleros que mantengan los precios, dijo, los estoy observando, o sea que no haya abusos por esto. O sea, la intervención de Trump
sin dudas tiene su peso en esta guerra, pero hasta ahora no hubo realmente un resultado que uno pueda decir, hasta aquí se llegó, van a conversar, van a dialogar y se termina la guerra. Veremos en estas horas qué es lo que pasa, porque también en el mundo hay alarma, no solo por lo económico, sino también porque sabiendo lo que son los iraníes, ¿no? Hubo un ataque suicida, por ejemplo, en una iglesia en Damasco, católica, de San Elías, donde un hombre que participaba de la misa detonó un chaleco explosivo que llevaba provocando al menos 22 muertos y 63 heridos. El gobierno sirio responsabilizó al Estado Islámico por esto. Como verán, es una situación hasta de desconfianza que hay entre pueblos que se defienden, quizás por ser de su misma creencia, y se sienten atacados por otros. Así que estamos a la espera a ver qué es lo que sucede hoy. De hecho, que hay algunos otros temas que también nos ocupan. En Colombia, aquí en América, un escándalo en la lotería de Medellín, por ejemplo, en el sorteo del sábado. La esposa del subgerente ganó el premio mayor de 16.000 millones de pesos colombianos, casi 9 millones de dólares. Sospechan, y por eso la Procuraduría General de Colombia abrirá una investigación para esclarecer posibles irregularidades. Según la revista El Economista, la mejor ciudad del mundo para vivir es Copenhague, en Dinamarca. Después le siguen Viena, Austria, Zúrich en Suiza, Melbourne en Australia, Ginebra en Suiza, Sydney, Australia también, Osaka en Japón, Auckland en Nueva Zelanda, Adelaida en Australia, Vancouver en Canadá. Están en el top 10. ¿Qué es lo que se tiene en cuenta para decir que son las mejores ciudades? La estabilidad, la salud, la cultura, el medio ambiente y la educación. Como verán, no hay ninguno de América, todos son de otras partes del mundo. Bueno, sí, Canadá tenemos acá. En cuanto a otra medición que sí nos toca, a los argentinos me refiero, según el Índice Global de la Paz, Argentina es el país más seguro de Sudamérica. Está en el puesto número 46. El informe analizó a 163 países que corresponden al 99,7% de la población mundial. Revela que hay 59 guerras estatales activas y 17 países con más de 1.000 muertos por violencia interna en solo un año. Se encuentran también en ese listado, pero más abajo, Uruguay con un 48 puntos, Chile está en el puesto 62. ¿Quién lidera el ranking de las ciudades más seguras? Bueno, Irlanda, Nueva Zelanda, Austria y Suiza. Pero bueno, Argentina aparece en ese ranking, dicen, pese a las medidas de ajuste aplicadas por el gobierno de Milei, ya que no se produjeron estallidos sociales ni protestas masivas. A eso apuntan. Y bien, hoy vamos a tener deporte por la Copa que se está jugando en Estados Unidos, ¿no? Hoy juega Boca Auckland por el Mundial de Clubes. Escuchaba que Boca tiene que hacer 6 goles. 6 o 7 goles. Difícil la cosa, muy difícil. Ayer ganó, en realidad empató, el Inter de Miami con Palmeiras, 0-0. Daban las expectativas puestas en el equipo de Messi. Bueno, estas son algunas de las cositas. Hoy habrá tarde de fútbol, ya que Boca juega a las 4 de la tarde, ¿no? Mañana le va a tocar a River por la misma copa. En el Chaco ya son más de 5.500 los DNI entregados y cada uno de esos documentos representa una historia, un sueño y una nueva oportunidad. Seguimos ordenando juntos. Con esfuerzo y compromiso, más personas estarán listas para seguir construyendo el futuro. Gobierno del Chaco, Ministerio de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos. Hoy amaneció Buenos Aires con protesta y corte de trabajadores echados, 5 que fueron despedidos
de una firma de golosinas. Estaban en Panamericana y estaban también aprontándose como para intervenir las fuerzas de seguridad. Recordemos que está el protocolo antipiquete vigente y también se ha anunciado, pero para más adelante, sería en esta semana también la marcha universitaria, otra vez para el 26 y 27 de julio, piden actualización salarial, por eso es esta nueva marcha. Bien, y hablando de temas a nivel nacional, el senador chaqueño Víctor Zimmerman, radical él, presentó un proyecto para crear un fondo para financiar la obra pública. Se trata del Fondo Argentino de Desarrollo Regional FADER y lleva la firma de otros legisladores. Dicho fondo estaría constituido por el 1% de la recaudación de los impuestos nacionales existentes o por crearse y de los derechos a las exportaciones e importaciones. Es un proyecto. Hablan mucho de las chapas patentes que están en falta en el país. Dicen que el abastecimiento de chapas patentes para automóviles se comenzará a normalizar recién en julio, tras el cierre de la planta estatal y el traspaso del servicio a una firma privada. Y el gobierno habilitó el uso del fondo de inversión para el pago de indemnizaciones laborales, dando así un marco y un nuevo paso hacia la reforma laboral, un tema que se va a tratar, incluso se ha invitado a la CGT a participar de esa discusión, ¿no? Quería contarles que en Salta, a un año de cobrarle la atención sanitaria a extranjeros, la demanda cayó un 97%. En los primeros 5 meses del año atendieron a más de 140 pacientes que aportaron cerca de 50 millones de pesos por la atención sanitaria pública. Esto de que la atención debe ser prioritaria para los argentinos parece ser que está resultando. Salta, yo no sé si no fue la primera provincia que dio el paso en este sentido, ¿no? Y hoy se realiza la reunión del Consejo de Mayo en el Salón de Acuerdos de la Casa Rosada, desde las 9 de la mañana, coordinado por el jefe de gabinete Guillermo Francos. Y Francos, el jueves a las 11 de la mañana, llevará adelante, cuando se lleve adelante la sesión informativa del Senado, está convocado el ministro jefe de gabinete para brindar un nuevo informe de la gestión de Milei. Ya lo hizo 2 veces en diputados, ahora le toca en el Senado. También ayer hubo reunión de gobernadores en el CFI y decidieron exigir redistribuir el impuesto a los combustibles y mayor acceso a los fondos nacionales. Pero ya Francos les había advertido que viendo cómo venían los reclamos por la coparticipación, diciendo que no dan los números. Bueno, ahora los gobernadores parece ser que le dan una salida a eso de que no dan los números con eso que estábamos contándoles recién. Claro, y este es un año complicado porque convengamos que es un año político, ¿no? Y en este sentido, el gobernador Kicillof, ayer lo adelantamos, y los intendentes lo están corriendo a Máximo Kirchner del armado de las listas. Se está hablando de que se disuelve, que ya no va a existir más Unión por la Patria. También, por su lado, Sergio Massa, que parece ser que quiere volver al ruedo, o nunca se fue, tal vez, reunió a más de 300 seguidores, esto con vistas a las elecciones en septiembre, en principio, que se van a realizar las legislativas en Buenos Aires, y después tenés las nacionales en octubre, que también son legislativas. Hay un sondeo de la consultora Pulso Research que muestra que los bonaerenses perciben mejor la gestión de Milei que sobre la de Kicillof. Lo han medido. Kicillof tiene un 48,9% de imagen negativa contra un 44%, 44,1% de positiva, mientras que Milei tiene una imagen negativa del 47,2% contra una positiva del 46,9%. Esto es una de las tantas mediciones. Y con respecto a la causa vialidad, donde Cristina por ese motivo ahora está detenida, hay un porcentaje muy grande, un 56% de los encuestados que creen que Cristina es culpable por esta causa.
Y también es interesante contarles que el kirchnerismo no aparece como ganador ni siquiera en la tercera sección donde iba a competir Cristina. O sea que el kirchnerismo, por eso hablan de que el kirchnerismo parece ser que este es su final. De todas maneras, yo hasta que lo vea no lo creo. Ustedes saben cómo es esto. Ahora Milei no pierde el tiempo. Este jueves habrá un congreso libertario en Buenos Aires con la presencia de Milei, ya lo han adelantado. Así que comienza a moverse todo el aspecto político por esto que le contábamos. Falta todavía, pero la elección en provincia de Buenos Aires va a ser el 7 de septiembre, si no recuerdo mal la fecha. Y después habrá que esperar las nacionales en octubre. Pero Milei quiere lograr posicionarse también en provincia de Buenos Aires. Ya son más de 30 localidades donde avanza el plan de urbanización provincial de la primera etapa. Avanzamos con hechos. Gobierno del Chaco. Con respecto al tema Cristina y todo lo que dejó, ayer hubo una amenaza de bomba en la Quinta de Olivos, trabajó una brigada antiexplosivos, una mujer a través del 911 había dicho que dejó un artefacto explosivo en la Quinta de Olivos. Hubo un operativo, la denuncia resultó ser falsa. Por suerte, ¿no? Pero estas cosas, viste, que te llaman la atención porque ya ha pasado que hubo agresiones, lo comentábamos ayer, a funcionarios, a periodistas, incluso TN, que fue atacada el día en que Cristina fue detenida. Identificaron a otro más de los atacantes de ese canal. Pablo Giles es dirigente de la Cámpora. Él estaba allí presente. Fue funcionario de Guado de Pedro. Días atrás contábamos que funcionarios de alto rango fueron identificados en ese ataque. El tema es que el tema de Cristina ya está detenida, está con tobillera electrónica, está en su departamento, pero ella sigue teniendo pretensiones. Cristina tuvo que presentar una lista de visitas a la justicia y pidió que esa lista se mantenga en reserva. Evidentemente fue así porque no trascendió quiénes serían las visitas autorizadas, pero insiste en recibir a quien ella quiera, pero ese pedido se lo negaron. Y claro, ella parece haber olvidado que está presa, ¿no? Es más, ayer trascendió también que la justicia ordenó a peritos actualizar el monto que se robaron, tanto Cristina, Lázaro y otras personas que también están detenidas por la causa vialidad. Estaríamos hablando en principio de 85 millones de pesos, pero que actualizados podrían llegar inclusive a los 600 millones de dólares. Una vez que tengan todo en claro, es decir, la cifra real, tendrán 10 días para devolverla. En caso de que no se lo haga, podrían proceder a embargar y en todo caso sacar por la fuerza para vender los bienes de Cristina, de Lázaro y otros. Cristina inclusive hasta podría perder el piso, el edificio donde actualmente vive, si es que se llega a concretar esto. Es decir, de devolver la plata se la tiene que devolver, así por lo menos es lo que está estipulado. El tema es que la plata constante y sonante esté en el momento, seguro que sí, es plata robada al Estado. Por lo tanto, esa plata tiene que volver. Vamos a ver cómo continúa esto. Estamos hablando de una cifra de 600.000 millones de dólares, que sería más o menos actualizado. No hay números todavía finales. Bien, siguiendo con otro tema, la conferencia episcopal argentina que nuclea a obispos del país, a través de un comunicado criticó al gobierno de Milei por el avance del narcotráfico en los barrios vulnerables y piden que no se desfinancien los programas con intención de que puedan trabajar con aquellos que padecen consumos problemáticos. El tema que es fuerte decir que que critiquen al gobierno de Milei por el avance del narcotráfico
Suena medio como directo, ¿no? Pero bueno, esos fueron los términos que utilizaron desde la Conferencia Episcopal Argentina, ¿no? Hablando del narcotráfico, un histórico golpe al narcotráfico se dio en Jujuy. Incautaron casi 500 kilos de cocaína en La Quiaca. La carga está evaluada en unos 1.700 millones de pesos. Fue cuando se produjo un control de rutina y un escaneo de un vehículo sospechoso por parte del personal de aduana de la ciudad fronteriza de La Quiaca, y eso derivó en allanamientos en distintos puntos de la ciudad. Parece ser que encontraron la punta de un ovillo. Eso está buenísimo, porque quiere decir que más allá de los que trafican o hacen de mula, pueden llegar a caer también aquellos que a gran escala están vendiendo la droga. Esto pasó en Jujuy, Y la justicia de San Luis, esto es otro tema, determinó que la mujer que recibió por error del gobierno de San Luis más de 500 millones de pesos en una transferencia, que se acuerdan que lo contábamos, que en menos de 48 horas se gastó todo, incluso le transfirió dinero a sus amigos, a la familia, o sea, no dejó un centavo en la cuenta. Bueno, la justicia determinó que no deberá pagar fianza y resolvió dejar sin efecto la prisión preventiva, aunque siga imputada. Parece ser que esta mujer ganó, ¿no? Al final. Bueno, y se podría saber en las próximas horas, van a definir si la jueza del caso Maradona, McIntosh, va o no a juicio político, a jury, que es algo que deben determinar, que quedó un poco en el aire. Ayer contábamos que se sorteó y se conocen los nombres de los nuevos jueces para un nuevo juicio por el caso Maradona, que quedó, que te tuvo que anular por esta mujer lo que había hecho, que había estado filmando para una serie, aparentemente todo el juicio. Al ser descubierta, ya saben ustedes lo que pasó, y ahora hasta peligra el juicio en sí. Así que tienen que determinar qué va a pasar con esta jueza. Va a ser destituida probablemente, y sería lo correcto, pero bueno, eso lo tienen que decidir las altas esferas de la magistratura. Energía solar para el Chaco. Conectamos el parque solar de MSU Green Energy en Pampa del Infierno al sistema eléctrico provincial y nacional. Son 223.000 paneles solares que equivalen a la energía que necesitan más de 300.000 hogares. Estamos impulsando las energías renovables. Gobierno del Chaco. Menos mosquitos, más salud. Conozcamos cómo se propaga la transmisión del virus. El mosquito pica a una persona enferma y se infecta con el virus. Luego, pica a una persona sana, la infecta con el virus. La persona infectada desarrolla los síntomas, que pueden ser fiebre, dolor de cabeza y del cuerpo, malestar estomacal, vómitos, dolores musculares y articulares y sarpullidos. Ante estos síntomas, concurrir al centro de salud más cercano, beber mucha agua y hacer reposo. Nunca tomar aspirinas ni automedicarse. Gobierno del Chaco. Bien, y el petróleo y acciones en las bolsas del mundo sin grandes movimientos a pesar de la guerra en Medio Oriente. Es decir, la guerra aún no se refleja en el mercado. Es más, ayer el petróleo bajó un 7%. Me pregunto qué van a hacer ahora las empresas argentinas que dijeron que iban a aumentar el combustible, ¿no? ¿No será que se apuraron demasiado? Pero lo que pasa es que a contramano de las bolsas globales, las acciones argentinas pierden, por lo menos ayer, un 9,4%. El dólar oficial subió ayer a 1.185 pesos, 5 pesos subió. El blue también a 1.210. El riesgo país se ubicó en 714 puntos. Y el gobierno obtuvo un préstamo de $300 millones para ampliar la tarjeta alimentar, otorgado por el Banco de Desarrollo de América Latina, y permitirá extender el beneficio a más hogares vulnerables, incluyendo a adolescentes de 17 años. Está llegando una misión del Fondo Monetario Internacional. Hoy está llegando esa misión. Argentina no cumplió con las reservas, le darían más días a nuestro país. Van a revisar el plan económico. Y por allí leía que desde que asumió Milei, la deuda argentina aumentó en
35.000 millones de dólares. Y después había un número que también lo anoté porque me llamó la atención. Me llamó la atención no porque no lo crea, sino porque me parece que es la realidad, por lo menos de esta parte del país. ¿Quién vive? Muy pocos están cobrando más de 1.120.000 pesos. Lo pasaron como un dato así escandaloso, que el 50% de los argentinos viven con menos de 1.120.000 pesos. Yo creo que acá, por lo menos en esta parte del país, pasa, no es ninguna novedad. Pero hablando de estos datos, también los anoté. Para ser clase media se necesita en este país una cifra de 3.120.000 pesos, digámoslo así, para hacerlo, para redondear. Eso significa un 26% de la población. Para ser media alta es un 18% y tenés que ganar alrededor de, eso es la clase media alta. Clase media es 1.564.000 pesos. Eso es la clase media. Perdón por el datito. Y para ser de la clase alta necesitas 9 millones de pesos de ingresos. Y eso representa nada más que un 6% de la población argentina. De todos estos números hay un 19% de la población que es directamente pobre. O sea que está por debajo de ese 1.120.000 pesos, que vendríamos a ser un montón de gente, ¿no? Si te pones a pensar. Bueno, y el PBI que subió 5,8% en el primer trimestre. Estos son datos así en general. Según el INDEC, la actividad económica creció un 5,8% en el primer trimestre del año. Los sectores que más se expandieron fueron la intermediación financiera, un 27%, y la actividad hotelera, un 9%. Esto habla de la recuperación de la economía argentina. Números, ¿no?, que son interesantes de ver. Algunos puede que no lo crean o no sientan que están dentro de esos números, pero son así. Y el gobierno nacional que está eliminando obras sociales, ahora 2 más por irregularidades. La obra social del personal municipal de Avellaneda y obra social del personal del azúcar del Ingenio San Martín. Se suma a la del personal aduanero, que ya fue excluida, y se iniciaron trámites para darles de baja a la obra social del personal de la industria botonera y la del personal cinematográfico de Mar del Plata. ¿Para qué sirve? Planificar las políticas públicas en el territorio, promover espacios de participación ciudadana y construcción colectiva, para salir de la coyuntura y pensar las políticas públicas necesarias para los próximos 20 años, para elaborar una visión compartida del Chaco que queremos construir entre todos, para generar sinergia entre las inversiones públicos-privadas para el desarrollo del Chaco. ¿Quiénes pueden participar? Todos los ciudadanos chaqueños. El PEP se construye con aportes de la sociedad civil, del sector público, del sector privado y del sector académico. ¿Por qué es importante la participación? Es importante que seas protagonista y que entre todos definamos el modelo de Chaco en el que queremos vivir. Gobierno del Chaco. Bien, y hubo un moderado movimiento turístico en Chaco durante los 2 fines de semana largo, los de junio, según CAME. Hubo ocupaciones hoteleras que oscilaron entre el 41% y el 42,3%. Mejor le fue a la región litoral, o sea, Resistencia, esa zona, un 62%. El centro-sudoeste, sería esta zona, un 52%. El impenetrable le fue peor, un 13%, claro, teniendo en cuenta que también estuvo muy inestable. Los caminos en el impenetrable no es para ir cuando está lloviznoso. La estadía promedio en la provincia fue de 2 noches y el gasto diario estimado por turista se ubicó en torno a los 90.000 pesos. ¿Por turista por día? Bueno, esos son los números, por lo menos es lo que dicen desde CAME. Hoy a las 10, en el Domo del Centenario, el gobernador Leandro Esdero procederá a realizarle la toma de promesa de lealtad a la bandera nacional a alrededor de 2.000 alumnos de 4º grado de 24 escuelas primarias de la capital chaqueña. Recordemos que no se pudo hacer el 20 de junio por el estado del tiempo, por el clima. Y siguiendo con actividades,
ANSES realiza operativos móviles este miércoles en Macayé y el jueves en Quitilipi. Esto por consultas y trámites de seguridad social. Veremos si hay otras fechas para otros lugares de la provincia. Y el gobernador estuvo supervisando obras de la Ruta 13 entre Cotelay y Charaday. Sigue la obra, esto es buenísimo. En algún momento espero que llegue a Villa Ángela. Ahora se está hablando de un tramo que tenemos que averiguar más al respecto. Desde Presidencia de la Plaza hasta Charaday Los Amores. Y hablan también de Villa Ángela. Por lo tanto, hay un tramo ahí que no estaba en los planes, con un financiamiento de Fonplata. El gobierno destacó la importancia para avanzar en los próximos movimientos de conexión, como les decía, entre Presidencia de la Plaza hasta Los Amores y Villa Ángela, que es nuestra localidad, por las dudas no se hayan dado cuenta, ¿no? Bien, y a ver, después hay algunas novedades también en el orden policial o judicial. Organizaciones sociales lanzaron un plan de lucha por la baja del programa Ñachic de 27.000 pesos que estaba destinado a familias de extrema vulnerabilidad. Amenazaban ya ayer con movilizaciones en al menos 8 localidades chaqueñas con presencia en rutas y oficinas públicas. Los movimientos que están incluidos allí, Corriente Clasista y Combativa, CCC, junto a la Federación Nacional Campesina, FNC, y el Movimiento Nacional y Pueblos Originarios en Lucha, el MOEL. Y efectivamente, un grupo de unas 90 personas se estuvo manifestando ayer a la vera de la ruta provincial 56 y la 1 en el acceso a la localidad de General Bedia. Esto es por los recortes en la renta mínima progresiva y por la entrega de mercaderías del plan Ñachic. El gobernador, dijo que el que no trabaja no va a cobrar, que hay organizaciones sociales que están preocupadas porque le cortaron el curro de las becas a sus representantes políticos para seguir manteniendo su agrupación. Así que la advertencia está dada, Y sin avances en las negociaciones salariales y con un creciente malestar, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, ATSA Chaco, inicia esta semana un plan de lucha que incluye asambleas, también suspensión parcial de actividades y reprogramación de cirugías y turnos programados en distintos sanatorios privados. Esto nos pone en alerta. Hoy se reanuda el tema de las audiencias, la cuarta audiencia que pasó a un intermedio por el femicidio de Cecilia. Las otras que restan son el 2, 4 y 8 de julio, antes del receso invernal. Y además el rector de la UNCAUS, que denunció persecución judicial y abuso de poder desde la Fiscalía Federal de Sáenz Peña de Carlos Amad. Estamos hablando de Germán Oestman, que habló tras ser ordenada su detención y aseguró que es víctima de una persecución con tintes políticos. El señor Germán Oestman, reitero, rector de la UNCAUS, está señalado por malversación de fondos públicos, ni más ni menos. Y esto es llamativo también, porque ficha limpia no parece prosperar para los políticos. Sin embargo, el diputado chaqueño Juan José Bergia propone ficha limpia para proveedores del Estado provincial. Busca impedir que personas condenadas por delitos graves o registrados como violentos accedan a contratos con el Estado. Todo bien, pero los políticos, ¿para cuándo ficha limpia? Nuestro compromiso con el campo. Total de créditos entregados, más de 567 beneficiarios. Una inversión que supera los 3.150 millones de pesos. Gobierno del Chaco, Ministerio de la Producción y Desarrollo Sostenible.
bien, celebramos la vida a pesar de que el frío hoy medio que te da ganas de quedarte emponchado y celebrar durmiendo, ¿no? Pero no, hay que activarse. Hoy es Día Nacional del Piloto de Carrera, hablando de activarse. Homenaje a Juan Manuel Fangio. Día del Cantor Nacional, homenaje a Carlos Gardel, a Carlitos. Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética. Día Internacional del Maquillador. Día Internacional de la Mujer en la Diplomacia. Día Internacional del Socorrista y Día del Paramédico. Todo eso se celebra hoy. Y un día como hoy, lamentablemente, también, ya 25 años de que falleció el potro Rodrigo Bueno, aniversario de su muerte. El cantante cuartetero cordobés con 27 años en el año 2000 pasó este accidente, justo este día. También año 1935, más atrás, fallecía Carlos Gardel en trágico accidente de avión en Colombia a los 45 años de edad, hace 90 años de esto. Y el santo oral recuerda a San Juan Bautista, nacimiento del profeta. Claro, anoche se hacía el fueguito de San Juan. He visto algunas fogatas por allí. Claro, eso era, cuando yo era chica era tradición, ahora se está perdiendo. Corrientes seguramente lo sigue, y barrios de Resistencia. Juan el Bautista, que conocido como profeta Yahya en el Corán, o simplemente el Bautista San Juan, fue un predicador ambulante judío coetáneo de Jesús de Nazaret, nacido a finales del siglo I a.C. Es venerado como un importante personaje religioso en el cristianismo, el islam, el drucismo y la fe Bahá'í. Es considerado un personaje muy importante del mandeísmo, pero no su fundador. Juan usaba el bautismo como sacramento central de su movimiento mesiánico. Su ejecución fue recogida por el historiador judío Flavio Josefo. La mayoría de los académicos está de acuerdo en que Juan bautizó a Jesús. Algunos estudiosos creen que Jesús fue discípulo de Juan y que basó una parte de su predicación en las enseñanzas de Juan. Bueno, es más larga la historia, es atrapante la historia de Juan el Bautista, pero les cuento hasta ahí. Bueno, y el nombre Juan es de origen hebreo, de la raíz hebrea Sheonán, la cual puede ser interpretada etimológicamente como Dios ha tenido misericordia. Mientras que Bautista es de origen griego, del griego baptisein, sumergido en el agua. Se hizo célebre precisamente por Juan Bautista. Y famosos que cumplen años. En esta fecha nacía Juan Manuel Fangio, el chueco, quíntuple campeón mundial piloto de Fórmula 1. Hoy estaría cumpliendo 114 años. Juan Román Riquelme, el futbolista, hoy está cumpliendo 47 años. ¿Y saben quién cumple años hoy? Lionel Messi. Hoy está cumpliendo 38 años Lionel. Además de Ernesto Sábato, el escritor, que ya está fallecido también y cumpliría hoy 114 años, al igual que Fangio. Mirá vos, el mismo día nacieron Sábato y Fangio. Qué cosa, ¿no? Y la misma, bueno, es interesante estos datos por allí que nos traen recuerdos. Bien, y si vos conocés a algún otro famoso que esté cumpliendo años hoy, por supuesto, pasame el datito en este 24 de junio, para saludarlo, no es para otra cosa. En esto que es el prisma radial, la onda que ingresa y que se expande en 1000 sonidos a través de la 103.3 MHz FM Láser. Estamos en la aplicación telefónica, fanpage FM Láser 103.3, www.fmlaser.senvivo.com.ar, canal de YouTube FM Láser Villa Ángela, Personal Flow, canal 2 de Villa Ángela, 7 de Resistencia y el resto del país, con el programa Informe Especial de las 19 a las 20 horas y de lunes a viernes. Y allí en los controles lo tenemos a él. Claro que sí, Pablo López, que les habla, Triana Taponier desde el móvil, Bachi Marcelo. Bien, vamos a comenzar. Ya está el cronograma de pago de la Administración Pública Provincial. ¿Les cuento ya o les cuento después? Les cuento ya, porque sé que se van a poner ansiosos. 1 y 2 de julio, el cronograma. Arranca con pasivos. ¿Ya está? Ahora sí, les anticipé, vamos a la música. Al son del tambor con Rosario.